Al Señor, de verdad creo que su presencia manifiesta está en este lugar y estoy expectante y emocionado de abrir su palabra porque sé que cuando lo hacemos también Él sigue obrando en cada uno de nuestros corazones. Quizás no podemos ver visiblemente lo que Él está haciendo, pero Él está penetrando. Dice la palabra de Dios que su palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Es una palabra que tiene la capacidad de ser lanzada, pero al mismo tiempo afectarnos significativamente a cada uno de nosotros. Así que me emociona de verdad abrir este libro. Es un milagro, es una bendición que podamos abrir este libro para escuchar acerca de Jesús. Y vamos a continuar con un discurso, un sermón que Jesús predicó. Y vamos a dedicar varios domingos a estudiarlo detenidamente, estudiar sus palabras, ver cuál es el significado, la intención que Jesús le dio a cada una de estas palabras cuando su boca las pronunciaron. Ahora, recuerde que estamos hablando de un mensaje real que un día un hombre judío sobre la tierra lo predicó a una gente, a una audiencia. De hecho estaba ahí viendo el Facebook. De hecho, si los de media lo quieren hacer, métanse ahí al Facebook de Luli y acaba de poner imágenes donde está ella allá en Israel en el sermón, en el monte donde Jesús predicó el sermón del monte. Y precisamente estaba mi tía Luli ahí sobre una, ¿cómo se le llama? Una insignia donde dice en inglés: bienaventurados los que lloran, que es la bienaventuranza del día de hoy. Podemos ir a Mateo capítulo 5, versículo 4. Pero antes de leerlo, quiero decir que hay pequeñas o cortas frases que tienen la capacidad de contener tanto en sí mismas, así como si fuera todo un océano dentro de una pequeña taza de café. Hay verdades tan grandes, tan profundas, tan sublimes dentro de una frase de 4 letras y 27 palabras. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. A simple vista, bueno, simplemente está hablando de derramar lágrimas, pero si nos detenemos a profundizar, vamos a encontrar tesoros y verdades profundas del evangelio que tienen la capacidad de transformarnos para siempre, de no dejarnos igual. Uno nunca se imaginaría que bienaventurados los que lloran tiene la capacidad de ir tan profundo, pero como son palabras de Jesús y Él le ha dado una orientación, un significado, entonces esta pequeña frase tiene la capacidad de contener tanto en tan pocas palabras. Bienaventurados los que lloran. Cuando yo lo leí dije, a simple vista esto aparenta ser una incoherencia. ¿Qué no quiere decir? Porque recordemos que bienaventurados significa dichosos o felices. ¿Que no felices son los? ¿Cómo que felices los que lloran? ¿No es esto lo opuesto? ¿No debería ser felices los que ríen? De hecho, el mundo evita a toda costa el dolor, el llanto. No son cosas que nos agradan, nos gusta experimentar. Bueno, algunas sí, ¿verdad? No se crean. Pero ¿quién dice, ay, pues hoy me levanto y de verdad quiero sentir mucho dolor y pesar en mi vida? No, o sea, honestamente todos queremos reír. De hecho, el mundo te dice, ríe, no seas aguafiestas, ¿verdad? Nadie quiere experimentar el dolor, el lamento, llorar. ¿Cómo que felices los que lloran? Pero la Biblia está llena de extraordinarias, misteriosas y hermosas paradojas. Como por ejemplo que para vivir hay que morir. Para que de fruto tiene que ser sembrada la semilla, tiene que morir. ¿Qué otras hermosas paradojas tenemos en la palabra? Bienaventurados, felices inclusive los pobres en espíritu. ¿Que no? Pobreza es igual a también lamento, pesar. Pero aquí está diciendo, felices son los que lloran. Felices son los que lloran. Ahora, el acto de llorar en sí puede ser tan subjetivo si no detectamos el sentido y la orientación que Cristo le ha dado a esta enseñanza. Porque llorar, pues todo el mundo llora, ¿verdad? Y no todo llanto produce una dicha.
No todo llanto produce una felicidad. No todo llanto lleva consigo una promesa y una bendición. Entonces es preciso que comencemos este tiempo exponiendo qué no representa o a quién no se refiere Jesús en este pasaje. Definitivamente no se refiere a que el cristiano debe tener constantemente una actitud depresiva y cabizbaja. Una vez una niña estaba ahí en un lugar, en una granja, y ve un caballo y le dice a sus papás: papá, mira, ese caballo es cristiano. Y el papá le dice: ¿por qué? ¿Por qué dices que el caballo es cristiano? Y dice: pues mira qué cara tan larga tiene. A veces pensamos que el cristiano tiene que ser depresivo y tener una actitud de lamento todo el tiempo, pero encontramos que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 4 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, regocijaos. Una vez más les digo, regocijaos. Y la Biblia nos habla de un gozo, de vivir en constante alegría, gozarnos los unos con los otros, amarnos, deleitarnos. Dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? No está marcando una actitud presente del cristiano. Más bien nos está hablando de una historia. La historia de cada uno de nosotros que vivimos como hijos de Dios, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Esta pequeña frase está contando una gran historia que ha sucedido con muchos de nosotros, y que si no ha sucedido en ti, tú todavía tienes esperanza de poder experimentarlo. ¿Por qué dice esto? Bienaventurados los que lloran. Tampoco está hablando de gente que llora de manera general por alguna desgracia, un fracaso, una pérdida, porque muchos lo experimentan ese lamento, ese llorar, ese fracaso, y no vemos nunca que eso concluya en una dicha. Al contrario, es como si fuera un pozo que van yendo más profundo, van más profundo, hasta que caen completamente en una total desesperanza y lamento. Entonces, ¿cuál es específicamente esa orientación que Jesús le ha dado a esta frase que dice: bienaventurados son los que lloran? ¿Qué personas son las que van a encontrar una dicha y una felicidad al llorar, al experimentar este lamento? ¿Cuántos hoy no están llorando y lejos de ser dichosos están sumidos en una profunda, muy profunda pena? Para entender a quién está hablando Jesús, de quién está hablando Jesús aquí, necesitamos recordar el contexto. El domingo pasado hablamos de una bienaventuranza, la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, recapitulando, si alguien no estuvo el domingo pasado, dijimos que el pobre en espíritu no está hablando en términos monetarios, económicos, financieros. Más bien está hablando de una condición espiritual: pobres en espíritu. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su bancarrota moral y espiritual, aquel cuya justicia delante de Dios está completamente quebrada. Ahora, si lo ligamos a esto, están están estrechamente relacionadas. Si está hablando de una pobreza espiritual, entonces eso nos lleva a un lamento. Reconocer nuestra condición, nuestra pobreza espiritual, nos lleva a un lamento o un llanto. Si está hablando entonces de pobreza espiritual, está hablando también de un llanto espiritual. Un pastor dijo esto: a nivel individual, este llanto es el dolor que produce el pecado personal. Es la lamentación de un hombre que empieza a darse cuenta de la negrura de su pecado a medida que se va expuesto a la pureza de Dios. Lo leo una vez más: es la lamentación de un hombre que empieza a darse cuenta de la negrura de su pecado a medida que se ve expuesto a la pureza de Dios. Ahora, gracias a Dios que en cada bienaventuranza el Señor nos da ejemplos prácticos en la palabra para poder identificarlo en hombres, mujeres comunes y corrientes que experimentaron esto.
Y en el Antiguo Testamento voy a nombrar una persona que fue bienaventurado, dichoso al llorar. En el Antiguo Testamento yo voy a hablar de otra que lo hizo en el Nuevo Testamento. El primero que se identifica con esto, que cayó en un profundo lamento al darse cuenta de la gravedad de su pecado cuando fue expuesto a la luz y a la gloria y a la santidad de Dios, fue precisamente el profeta Isaías. Si usted me quiere acompañar a Isaías capítulo 6 y después volvemos a Mateo, pero particularmente la historia de Isaías nos muestra verdades muy profundas y hermosas del Evangelio, porque Isaías era un profeta de Dios. Muy probablemente en los tiempos del rey Usías no había una persona más recta, íntegra, moral, espiritual que el profeta Isaías en toda la nación. No habían, estoy especulando, pero si él era el profeta, si él era el comisionado por Dios para comunicarle al pueblo, es probablemente, si la gente pensaba en un hombre recto, seguramente iba a pensar en Isaías. Ahora sucede algo sorprendente en Isaías capítulo 6. Él tiene un encuentro con Dios. Él fue expuesto a la temible santidad, a la inmensa, indescriptible perfección de ese Dios que está en las alturas. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, dice: en el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Cuando repite 3 veces la misma palabra, es porque la está elevando a un punto, le quiere dar un énfasis sublime a esta declaración. Está diciendo: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y he visto y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios, y la persona que se cree más moral, más justa, más íntegra delante de la perfección de Dios, va a ser reducido a nada. Que Él es tan perfecto que no hay aportación del ser humano, no hay intención, facultad que puedas presentar delante de Dios que le pueda competir a tan grande gloria. Piensa en cosas contrastantes. Créeme, cuando hay algo de supremo valor, cuando hay algo totalmente bello, hermoso y cautivante, tú traes algo insignificante a un lado y va a pasar completamente desapercibido. Es más, no solamente va a ser desapercibido, sino que va a ser completamente humillado. Mejor le hubiese sido nunca estar a la luz de eso, para que no sea expuesta a su condición real. Eso fue lo que le pasó a Isaías, y eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Cuando el Evangelio resplandece a nuestras mentes y a nuestros corazones, el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder ver, quita el velo que nos mantenía ciegos, y ahora podemos ver la gloria de Cristo, de Dios en el rostro de Cristo, y decimos: ay de mí. Esta es la bienaventuranza del llanto. Este es el lamento de Isaías. Dice que dice: entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Cuando tú te expones con tu propia condición, viene un lamento, un llanto en este sentido de decir: estoy perdido. Esos son los que serán dichosos, los que se dan cuenta de su propia condición espiritual. De los que dicen: no hay nada en mí que pueda presentar delante de un Dios tan
santo. Algo similar lo experimentó el apóstol Pablo. Esta bienaventuranza también se puede reflejar en este hombre del Nuevo Testamento, que en Romanos capítulo 7 del 21 al 24 dice: así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y luego exclama: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Estas dos personas, y seguramente hay muchos más, están representando lo que todos y cada uno de nosotros, cuando nos encontramos inicialmente con Cristo, experimentamos: ese dolor, ese lamento, por poder ver ahora sí nuestra condición espiritual. Recuerdo cuando me encontré con Cristo, o más bien cuando no estaba con Cristo, yo no me lamentaba por el pecado. Es más, dice la Biblia que las personas, dice Proverbios capítulo 10 versículo 23, dice: el necio se divierte con su mala conducta. Entonces, por eso las bienaventuranzas, recordemos, cuando hablamos en la introducción, marcan un contraste entre el carácter del cristiano e inevitablemente va a contrastar con el carácter del mundano, del que no tiene al Señor, del que no ha nacido de nuevo. ¿Qué tanto nos puede nuestro propio pecado? La mayoría de las personas son indiferentes a su propio pecado. Es por esto que las bienaventuranzas marcan este carácter que he comentado. Mientras que Cristo, fíjese, ponga mucha atención en esto, mientras que Cristo se encarga de describir el carácter del cristiano en las bienaventuranzas, el apóstol Pablo describe el carácter del mundano, que lejos de dolerse se deleita de su maldad. Esto lo hace en Romanos capítulo 1 del versículo 27 al 32. Lo voy a leer en la Reina Valera. Aquel que esté anotando, es Romanos capítulo 1 versículo 27 al 32. Podríamos ver esto como una antítesis de las bienaventuranzas. Lees las bienaventuranzas y está la radiografía, el perfil del carácter del cristiano. Y lees Romanos capítulo 1 a partir del 27 y lees la radiografía del incrédulo, del que está apartado del Señor, del que lo rechaza, de aquel que no quiere doblegar sus rodillas y rendirse al Señor. Dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí misma la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Más que resaltar toda la lista de pecados que ya sabemos porque los teníamos dentro, lo tenemos dentro, que marcan la vida del que no tiene a Dios, del que va en contra de la voluntad de Dios, quiero resaltar que la diferencia es precisamente esto. El carácter del cristiano, no quiere decir que él no peque, él va a pecar, porque dice el apóstol Pablo: está esa ley en los miembros. La diferencia es que cuando él peca, cuando se expone a su pecado, cuando sale a la luz, él se va a lamentar profundamente. Pero dice que los que no tienen al Señor, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tú quieres ver un verdadero creyente,
No estés esperando la ausencia de pecado en su vida, pero pon atención su actitud cuando es confrontado con ese pecado. ¿Lo defiende? ¿Se enorgullece? ¿O cae en un profundo lamento por haber contristado al Espíritu Santo, por haber ofendido a la santidad de Dios? Esa es la diferencia. No quiere decir que no pequemos, no quiere decir que no fallemos, pero a veces estamos pecando y no nos hemos dado cuenta. Llega una persona del cuerpo de Cristo y te dice: oye, estás mal en esto. Y lejos de tú de tener una actitud de reproche, lejos de tener una actitud de enorgullecerte más y de querer ocultarlo, tú dices: perdóname, Señor. Muchas veces llegas al punto de las lágrimas. Señor, ayúdame, ya no quiero ser así. Señor, perdóname, otra vez he estado fallando en esto, otra vez me he presentado necio, otra vez he tenido problemas de mi carácter, sale y brota el enojo y ya no quiero hacer esto porque yo te amo a ti. Y viene un profundo lamento que te va a llevar a una dicha, a una promesa y a una felicidad. Esa es la diferencia del carácter de uno y el carácter del otro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el mundo? ¿Qué es lo que está gritando el mundo? El mundo te dice: ríe ahora, gózate ahora, acumula cuanto puedas ahora. Ahora podemos ver cuál es la actitud de Dios en torno a esto. Cuando la nación de Israel estaba sumida en un pecado terrible nacional, Dios quería que ellos se lamentaran para que después del lamento ellos fueran llevados al arrepentimiento y luego a la restitución del gozo. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Dice Isaías capítulo 22 del 12 al 13, dice: en aquel día el Señor Todopoderoso los llamó a llorar y a lamentarse, a raparse la cabeza y a hacer duelo. Pero miren, hay gozo y alegría. Se sacrifican vacas y se matan ovejas y se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, decían ellos. Hay un tiempo de lamento que es bueno. Hay un tiempo de lamento que no podemos cubrir con hipocresía, con gozo falso, con gozo efímero, porque ese tiempo de lamento es el conducto que Dios va a utilizar para llevarte a la mayor dicha que jamás vas a poder experimentar en toda tu vida. Entonces, lo que estamos aprendiendo con esta pequeña bienaventuranza son tantas cosas, pero mira cómo nuestra actitud ante el pecado nos habla muchísimo de quiénes somos, en dónde estamos y cuál es la sustancia de nuestra fe. Así como hay otras cosas que lo ponen a prueba, como por ejemplo nuestro trato hacia el prójimo. Dice: ¿cómo puedes cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano que puedes ver? ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que puedes ver? Bueno, aquí también, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no te duele, si no te lamentas cuando tú cometes un pecado? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si a toda costa tratas de ocultarlo, de que nadie se dé cuenta para poder mantenerlo a flote? Y es cuando empiezas a mentir, y es cuando empiezas a minimizarlo, y es cuando empiezas a justificarlo con otras obras buenas que tú haces y que tú tienes muy buenas, y quiero ocultar algo que se está erosionando por dentro del suelo, recarpeteando con algo que después va a ser totalmente inhabitable y va a colapsar. Y uno dice: ¿cómo es posible que de un día para el otro todo colapsó? No, es que lo ocultamos superficialmente, pero por dentro se seguía erosionando, se seguía carcomiendo, se seguía pudriendo, al punto que todo se va a desmoronar un día, en un momento. Por eso no hay mayor dicha que reconocer, que ser transparentes, que exponerse y decir: Señor, me duele lo que estoy haciendo. La vida del cristiano no es una vida de perfección en ese sentido. No es una vida donde nunca caes, los matrimonios cristianos no son aquellos que son ausentes de problemas, que son ausentes de discusiones. La vida del, del creyente no es aquel que nunca se enoja.
Hacemos todas esas cosas, pero no lo defendemos, nos lamentamos y luchamos en contra de eso, asistidos por el poder del Espíritu Santo para vivir una vida que agrade a Dios en todos los sentidos, no en nuestras fuerzas, sino en su capacidad. No voy a vencer la ira con una actitud positiva diferente, sino más bien a través del camino que el Señor ya ha trazado, un lamento que me posiciona en el mejor lugar para ser un receptor del poder del Espíritu Santo, que me levanta y me fortalece para caminar una vida que agrada al Señor. Esta es la tristeza según Dios. Este es el llanto según Dios. Este es el llanto de la bienaventuranza. El apóstol Pablo también enseña acerca de esta tristeza en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Habla un contraste de la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. La tristeza que produce arrepentimiento contra la tristeza que produce muerte. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Quiero contar un testimonio que a mí me pudo muchísimo cuando lo experimenté ya hace varios tiempo. Recuerdo estar aquí en este lugar y una persona se me acerca completamente desquebrajado. Estaba en una pena tan grande que se le podía ver en su rostro. Esta persona rápido se me acerca y lo primero que me pregunta: Javi, tengo perdón de Dios. Y yo: ¿qué hiciste? Dije: vámonos y vamos a tomarnos un café. Nos fuimos a tomar un café y me empieza a contar me dice: es que de verdad Dios me va a perdonar, es que cometí este pecado y puede haber esta consecuencia inevitable y no estoy preparado y no quiero que esto pase, etcétera. Dije: tranquilo, claro que hay perdón de Dios. Y empiezo a platicar con él y empiezo a detectar que hace mucho énfasis en el temor a la consecuencia presente de su pecado. Y lo que empezamos es abrir las escrituras, cómo el problema no surge al cometer un pecado, sino el problema ya existía al mantener toda una vida en rebeldía y en omisión de los principios espirituales de Dios en su palabra. Y empezamos a hablar precisamente de este pasaje donde le digo: mira, no confundas el remordimiento con el arrepentimiento. El remordimiento es aquel que tuvo Saúl. Él se sintió mal, él quizás lloró, pero no porque le dolía haber desagradado a Dios, porque no quería perder su reino, no quería perder su posición. Pero ve otro hombre, David. Él cometió adulterio, él cometió asesinato, pero jamás lo encontramos llorando: Señor, por favor, no me vayas a quitar mi reino, no me vayas a quitar mi honor, mi fama. Él dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el lloro. Salmo 51 es una expresión del lamento, del lloro que trae la bienaventuranza. No me quites no quites de mí tu Santo Espíritu. No apartes tu presencia de mi vida. Entonces nos estuvimos reuniendo a abrir las escrituras, a exponer este consejo sabio de Dios en el Evangelio. Pero cuando él se dio cuenta que no se había dado esa consecuencia lamentable que él estaba temiendo, cuando vio que fue librado de esa, su actitud completamente cambió. Dejó ese lamento y volvió a una vida apartada de Dios, del cuerpo de Cristo, a una vida de pecado. Hay dos tipos de tristeza: una que trae bienaventuranza y otra que trae muerte. Podemos ver el contraste también en la vida de Judas. Claro que él le pudo,
pero lo único que él sintió fue remordimiento por haber entregado a Jesús. Ahora Pedro hizo lo mismo, él le negó, pero él se arrepintió por haberle fallado al Señor. Dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Hay una gran diferencia entre llorar y lamentar un mal que nos puede suceder en este tiempo presente y llorar y lamentar por nuestro propio pecado. Esta es la diferencia, este es el enfoque, esta es la perspectiva que Jesús le está dando a esta enseñanza, a esta bienaventuranza. Ahora dijimos que es como una pequeña taza de café que contiene todo un océano de verdades tan profundas. ¿Por qué? Porque esta pequeña frase está apuntando a una promesa eterna. Esta pequeña frase nos está hablando de la eternidad, de la benevolencia de Dios, del carácter misericordioso, amoroso de Dios para sanar a los que le han ofendido. Porque no estamos diciendo, bueno, estamos llorando y el hecho de llorar minimiza nuestra acción en contra del carácter santo de Dios. No, ay, ya lloré, Señor, ya por eso me disculpaste. No, refleja una actitud interna. Pero el hecho de que nosotros presentemos esa actitud delante de Dios no ha minimizado lo que nosotros hemos hecho en su contra. El llanto no va a minimizar la realidad del pecado, del adulterio, de la fornicación, del asesinato, de la murmuración, de la ira, de todas esas cosas. Pero más bien nos revela el carácter misericordioso, amoroso, bondadoso de ese Dios que está en los cielos y un día envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para salvarnos de nuestro pecado. Es lo que nos está revelando esto. No son propiedades de lágrimas, son propiedades de gracia, pagadas a precio de sangre para consolarnos. Y ahora sí vamos a entrar a la segunda parte de la bienaventuranza. Dice bienaventurados, Mateo capítulo 5 versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿De qué consolación está hablando aquí el Señor? Observemos bien interesante cómo el Señor siempre liga, o muchas veces liga en las escrituras, la consolación con el perdón de los pecados. Entonces, en otras palabras, bienaventurados los que se duelen de su pecado, porque ellos serán perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Mira lo que dice Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. Isaías 61 del 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Está hablando de Cristo. Cristo se apropió de esta profecía de Isaías y la encarnó precisamente cuando Él estuvo sobre la tierra. Dice: cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, y pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Está ligando la obra del evangelio con la consolación. ¿Y cuál es la obra del evangelio? El perdón de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Cuando está hablando de consolar a los dolidos de corazón, somos precisamente tú y yo, que un día nos enfrentamos con nuestra maldad y dijimos: ay, miserable de mí, Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Ay, ¿por qué soy así? No quiero ser así. Y estás dolido, y ellos serán sanados, sus heridas serán vendadas. Él vino a perdonar nuestros pecados. Esta es la consolación de la bienaventuranza. También esta bienaventuranza es la promesa de una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Apocalipsis describe un día
donde no habrá más llanto y no habrá más dolor, dice Apocalipsis capítulo 21. Y con esto estoy cerca de terminar. Me gustaría que el equipo de alabanza pueda acompañarme para poder terminar esta fase, esta conclusión de esta bienaventuranza, orando y rindiéndonos al Señor. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 4: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Si nosotros lloramos en el presente, nos lamentamos en el presente, es porque vivimos en un mundo caído, del cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 dice que inclusive la creación misma gime, la creación llora, la creación clama por el día de la manifestación de la libertad, cuando Cristo venga una vez más a la tierra y limpie nuestras lágrimas. Esta bienaventuranza tan corta, tan pequeña, me muestra que Dios está en el presente, que Dios va a estar en el futuro, que Él estuvo conmigo en el pasado y que sus promesas son firmes y son eternas en Cristo Jesús, que un día le vamos a ver cara a cara y ya no va a haber sufrimiento a causa del pecado. Todo el sufrimiento que experimentamos, todo el dolor que experimentamos es porque vivimos en un mundo quebrantado, afectado cuando entró el pecado a través de Adán, y todos y cada uno de nosotros lo heredamos, y la creación misma fue afectada por esto. Por eso existe el coronavirus, por eso existe todo el dolor que yo experimento, por eso me enfrento con mi pecado y estamos en un mundo saturado de pecado. Pero también resplandece esta luz: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es decir, el Señor no va a dejar las cosas como están. Un día Él va a regresar por su iglesia, va a regresar por su novia y le va a decir: tranquila, ya nunca más vas a llorar, ya nunca más vas a experimentar dolor, ya nunca más vas a experimentar lamento, tristeza, porque ahora yo voy a gobernar toda esta tierra para siempre y ustedes van a reinar juntamente conmigo. Y ahora sí, va a llegar el día de la risa, el día de la canción, el día del gozo. Y por el poder del Espíritu Santo, nosotros hoy podemos experimentar el gozo anticipado, porque sabemos que Él ya es nuestra posesión hoy. Pero un día pasamos por ese lamento. No habría manera de cantar como cantamos hace unos momentos, con esperanza, con felicidad, decir: soy libre, soy perdonado, si un día no reconocimos: miserable de mí, ¿quién me librará de cuerpo de muerte? Ese fue el conducto que nos trajo a la dicha. Ese fue el conducto que nos trajo al gozo. Y sí, el Señor espera una iglesia gozosa, una iglesia feliz, una iglesia dichosa. Sí, una iglesia que en ocasiones llora, una iglesia que en ocasiones se lamenta, porque no dejamos de estar en este mundo caído. Pero una iglesia que tiene una meta y un destino futuro. Ese destino se llama consolación eterna en el Señor. Pero tú hoy tienes al Espíritu Santo, aquel que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría a ustedes el Consolador. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, tenemos al Consolador, aquel que te revela las cosas futuras, aquel que te revela el carácter bondadoso del Padre, aquel que te muestra el Evangelio, a Cristo Jesús, cada una de sus promesas, de sus palabras, y Él te dice: yo te quiero consolar. Hoy es el que nos consuela. Yo quiero traer tu vida a gozo. Y quizás mientras estamos exponiendo las escrituras, el mismo Espíritu Santo empieza a traer ese lamento, y quizás no van a ser unas lágrimas físicas, pero sí unas lágrimas del corazón, de decir: ay, ¿por qué?
¿Por qué he vivido toda una vida en rebeldía? ¿Por qué he vivido toda una vida oponiéndome a los principios de Dios? ¿Por qué trato de ocultar todo eso con religiosidad, con asistir todos los domingos a la iglesia, con dar una buena apariencia en las redes sociales y ante las personas? Y el Señor está trayendo lágrimas, lágrimas benditas, lágrimas dulces, porque esas lágrimas son un río que te conducen a la dicha y al gozo presente en Cristo Jesús. Vivimos para lo eterno, vivimos para Jesús, vivimos para su gloria. Esto es lo que nos recuerda esta bienaventuranza. Ahora, si bien estamos hablando de que este es el dolor a causa de enfrentarnos con nuestro pecado, también la palabra nos habla de que Él es un Dios misericordioso, empático, sensible con cada uno de nosotros. Mira, si podemos hoy llorar es porque Dios resucitó nuestro corazón, nos dio sensibilidad. Yo recuerdo una etapa en mi vida, estaba más joven, tenía como unos, no sé, quizás 16 años, y recuerdo que vino este pensamiento a mi vida: no me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré. No me acuerdo cuándo fue la última vez que lloré. ¿Por qué? Porque yo era muy insensible, duro, y a veces somos así, insensibles, duros, no tenemos emociones, sentimientos. Ahora, no estoy diciendo que tengas que ser un chillón como yo, que llora por cada película que ve, ¿verdad? Quizás unos no experimentan ese sentimiento a través de lágrimas, pero sí es una condición espiritual interna en el corazón. Pero también recuerdo una etapa donde Dios me quebrantó y dije: creo que en estos 2 días he llorado más que lo que he llorado en toda mi vida junta. Y también esta bienaventuranza no la quiero dejar sin decirte: Dios no está ajeno a tu dolor. Sí, es un dolor que experimentamos a causa de las consecuencias de nuestra negligencia, de nuestra dureza de corazón, pero el Señor es un Dios sensible, es un Dios empático. Y yo tuve la dicha de que Él arrancara ese corazón duro que yo tenía y me dio un corazón sensible que tiene ahora la capacidad de llorar con los que lloran. Dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 15: lloren con los que lloran. Nos dolemos, todos somos un cuerpo y nos dolemos. Cuando alguien sucede una tragedia, una pérdida, algo doloroso en su vida, todos nos dolemos, porque Él nos dio la sensibilidad cuando nos dio un corazón nuevo, cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Pero quizás tú te has sentido solo o sola cuando enfrentas también el lamento. Y yo quiero decirte: Jesús está ahí y Él llora juntamente contigo y conmigo. Cuando veo los evangelios, veo un Jesucristo que cuando ve a Lázaro muerto y ve la condición de la que estaban enfrentando todos ahí, dice que Él lloró juntamente con ellos. Y no porque se había muerto, porque Él había llegado ahí para resucitarlo, pero nos habla del corazón sensible, empático, amoroso que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Quizás tú ves como exageración tus lágrimas, pero el Señor no las ve como exageración. Quizás la gente te ha dicho: ay, ya no llores por eso, ya supéralo. El Señor no te dice supéralo, te dice: yo lo voy a superar contigo. Más bien, yo te voy a ayudar a superarlo. Yo voy a estar en cada segundo de tu vulnerabilidad, en cada etapa de tu dolor. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Voy a ser paciente contigo hasta que te pueda ver una vez más sonriendo. Hay personas que tienen mucho, que se levantan con un pesar y se duermen con un pesar, porque han sido abrumados por situaciones y condiciones del tiempo presente. El Señor te quiere decir: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, al decirte: ninguna situación presente se compara con la bendición eterna que tienes en Cristo Jesús. Si estás abrumado por tu presente, es tiempo de que voltees a ver a Cristo y digas: un día todo esto va a acabar. Esto es pasajero, este lamento es pasajero, esta tristeza es pasajera, porque vivimos
para lo eterno. Vivimos para Jesús, vivimos para una era futura venidera, un reinado con el rey judío mesiánico aquí, estableciendo el nuevo cielo y la nueva tierra en conjunto de nosotros. Él es Jesús, el que está a favor de ti, el que está contigo, el que nunca te va a dejar. Y también llorar, esto implica no solamente dolernos por nuestro propio pecado, sino también por el pecado de nuestra nación. El Señor se desagrada cuando hay indiferencia, y eso yo lo he aprendido muchísimo a través de mi esposa, porque yo ya a veces me vacuno contra las noticias y las desgracias que aparecen, y volteo y a mi esposa y oye, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasó? Y me dice, es que me acaba de dar una noticia a mi amiga que está experimentando en su matrimonio una situación muy difícil y está llorando. Y yo, esas cosas suceden todo el tiempo, y ella es un recordatorio para mí que los cristianos tenemos un corazón sensible ante el dolor, a la maldad, y llevamos el conducto de esas lágrimas, es un clamor para que Dios venga, salve, sane nuestra tierra, cambie la condición por salvación. A veces hay noticias ya de muertes y de abusos y que un niño entró con una pistola y mató a gente y ay no, qué feo, pero esas cosas nos deben de llevar a un dolor y decir, Señor, no es como tú lo diseñaste, no es tu corazón, no es tu propósito, nos hemos apartado de ti, ven y sana nuestra tierra. Esto le da una dimensión diferente a lo que hacemos cada domingo al orar por México. Yo reconozco que muchas veces lo he visto como que como que ya todos los domingos orar por México, pero ese orar viene de un lamento por lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, y cómo se aumenta la corrupción, y cómo se aumenta la maldad, y cómo se aumenta el abuso, y cómo se aumentan los feminicidios, cómo se aumenta el pecado en las vidas de las personas que los están llevando a una eternidad en el infierno sin Cristo. Necesitamos ser despertados a la realidad eterna. No es un cuento de hadas, no es una historieta, es una realidad. Hay una vida después de la muerte, y estamos con una comunión perfecta con Cristo o apartados eternamente de Él. Si lloramos hoy, reiremos mañana. Pero si queremos reír hoy y evitar a toda costa el ser enfrentados a esta realidad, dice que hay un lugar que se le conoce como donde es el lloro y el crujir de dientes. Prefiero lamentarme hoy, vencer mi orgullo, para entonces un día vivir en una eternidad de dicha y de alegría con el Señor. Que el Señor traiga sensibilidad a nuestros corazones cuando vemos noticias. No solamente porque no es nuestra ciudad, no es nuestra nación, quiere decir que debamos ser indiferentes. Seamos movidos a orar. Y yo quiero invitarlos a que esto tenga un efecto también en nuestra actitud en torno a los martes profundo. Porque precisamente es ese dolor, esa sensibilidad que Dios ha traído a nuestro corazón, que nos trae martes a martes aquí para estar clamando por familias, por personas, por hermanos de nosotros que no están aquí, que están en una cama de hospital, que están experimentando una prueba, por misioneros, por naciones, por epidemias, por situaciones difíciles, porque somos movidos por esta realidad espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quisiera abrir este altar para presentar nuestra actitud delante del Señor. Decirle, Señor, te necesito. Obra en mi vida. Reconozco y me pesa quién he sido y mi insensibilidad, pero vengo delante de ti para recibir el consuelo, el abrazo del Padre, esta promesa de consolación que viene solamente por ti. El altar está abierto. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si nunca te has lamentado por tu maldad, es tiempo de que vengas y le digas, perdóname. Y quizás tú dices, bueno, es que aún después de todo esto no me pesa. Y dile, Señor, abre mis ojos para que me pese. Abre mis ojos para ver la realidad de tu santidad,
Porque créeme, cuando podemos ver su santidad, es inevitable no reaccionar como Isaías. Para poder decir más gracias doy a Jesucristo, primero tuvimos que haber dicho miserable de mí. Para que Él toque con ese carbón nuestros labios y purifique nuestra maldad, primero tuvimos que haber dicho: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey, el Señor. Espíritu Santo, trae esta convicción de la realidad eterna.